Ya, en vista del tiempo vamos a dar inicio al día de hoy. Bueno, como todos los sábados, vamos a iniciar orando, pidiéndole al Señor que podamos recibir la palabra, la enseñanza con toda solicitud, que podamos ser transformados y guiados por el Espíritu Santo. Así que vamos a invocar una vez el nombre de Jesús a la cuenta de tres y vamos a orar. Bien, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Jesús. Padre, Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor, que tú nos permites, Señor, reunirnos, Señor, en torno a tu nombre. Sabemos, Señor, que donde hay dos o tres, Señor, congregados en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos, Señor. Sabemos que tu presencia está con nosotros. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de ti, y traiga la inspiración, Señor. Traiga sobre nosotros, Señor, tus palabras, tu verdad, y que podamos ser guiados por ti. Que cada día, Señor, podamos aprender más de ti, conociéndote a ti, Señor, conociendo tu voluntad y sabiendo, Señor, de que tú nos acompañas cada día de nuestra vida. Tú no nos abandonas, Señor. Tú nos dijiste, Señor, que tú no nos dejarías huérfanos y que enviarías, Señor, al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Gracias, Padre, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te pedimos que abran nuestros oídos, Señor, espirituales, Señor, que tengamos un oído atento, Señor, a tu palabra y que podamos, Señor, ser transformados, Señor. Gracias, Padre, Señor, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, como la semana pasada veíamos, sabemos que tenemos que volver a la Biblia, ¿no es cierto? Que lo principal de este instituto bíblico es que podamos volver a la Biblia, que nos centremos en la vida espiritual, escritural, y que no tomemos una vida dogmática o una vida religiosa. Así que en este segundo capítulo del módulo 1, que es Devolvamos a la Biblia, en la palabra de Dios permanece. Ahí pueden ver bien la presentación, ¿cierto? Ok, así que el día de hoy, como les digo, vamos a ver que la palabra de Dios permanece. Y como introducción, nosotros debemos saber de que la palabra de Dios tiene autoridad. Eh, para ustedes, si hay que alguno se quiera atrever a compartir, ¿qué es para ustedes la autoridad de la Biblia? Cuéntenme. Amén. Exactamente. Bueno, ahí vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Y toda la autoridad está puesta en la palabra. Esa palabra, como decía ahí nuestro hermano Bruno, es que esa palabra que creó todo, nosotros la tenemos disponible y que está en la Biblia, ¿no es cierto? Y tenemos ahí ¿de dónde proviene la autoridad de la Biblia? ¿No es cierto? Nos podemos preguntar, podemos tener esa inquietud. ¿De dónde proviene esa autoridad? Aparte de que es dada por Dios, vamos
A eso vamos ahí a Ariel, ¿no es cierto? Vamos ahí a 2 de Timoteo 3:16, que alguien pueda buscar ese verso y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra sobre esta autoridad. Amén. Ahí dice que toda la palabra es inspirada por Dios. O sea que la Biblia, nosotros lo que tenemos nosotros en la Biblia, no fue escrita solamente, o sea, fue escrita por hombres, pero fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Entonces, de ahí radica la autoridad de la Biblia, que es inspirada primeramente por Dios, escrita por hombres inspirados, pero toda la inspiración es por Dios, ¿ya? Y como decía ahí Ariel, en el siguiente versículo lo vamos a poder dilucidar, que es en 2 de Pedro 1:21. Si alguien lo pueda... ¿Qué dice 2 de Pedro 1:21? Amén. Alguien pasó a compartir pantalla. Karina Tapia. Vamos a ver aquí. Karina tendría que dejar de compartir la pantalla para poder seguir aquí mostrando la presentación. ¿Sí? El Espíritu Santo. Nah. Claro. Ay, sí. Ya. ¿Y ahora se escucha? ¿Seguí escuchando igual? Ya, como veíamos ahí en los dos versículos que leímos, el- la autoridad de la Biblia viene por el Espíritu Santo, viene por la inspiración netamente de parte de Dios. Entonces, a esa autoridad es la que nosotros debemos obedecer. O sea, no es un libro cualquiera que lo escribió cualquier autor, sino que es el mismo Dios que inspiró a estos hombres para poder escribir la escritura y como decía ahí en 2 Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, vemos que la Biblia posee esta autoridad mediante la inspiración que es de parte del Espíritu Santo. Entonces, esta autoridad nosotros no podemos ir en contra de esa autoridad. Sería ponernos en contra de Dios y, y convertirnos en enemigos de Dios, ir en contra de esa autoridad. Por eso hay muchas iglesias de repente que la autoridad no se la dan netamente a la Biblia, y sino que ponen autoridades en pequeñas
instrucciones humanas, enseñanzas humanas, más que la Biblia. Entonces, tenemos que tener claro y en cuenta que esta autoridad es la que nosotros debemos obedecer. No hay otra autoridad en la que nosotros podemos llevar nuestra vida de fe. Si no llevamos nuestra vida de fe dándole autoridad a la Biblia, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y decimos, oh, qué bonito texto, qué bonito versículo, oh, este versículo lo voy a guardar, lo voy a atesorar en mi corazón, pero si nosotros leemos la Biblia y no le damos la autoridad que tiene la Biblia, se convierte solamente en emoción. ¿No es cierto? Nosotros leemos ahí en la Biblia y sanarán, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si cuando nosotros leemos eso y cuando vemos a alguien que está enfermo y lo primero que hacemos es acudir al médico, no le estamos poniendo la autoridad a la Biblia. Pero cuando nosotros vemos a alguien que está enfermo y lo primero que hacemos es orar por esa persona para que se sane, nosotros estamos obedeciendo y dándole la autoridad a la Biblia. ¿No es cierto? Muchas veces hemos pasado, yo sé que ustedes son más espirituales y no han acudido al médico primero antes que orar, ¿no es cierto? Aquí son todos guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Pero muchas veces dentro de mi vida yo he caído en desesperación y primero, ¿qué es lo que acudo? A otras cosas antes que a la palabra. Pero por eso nosotros cuando vamos a la Biblia tenemos que leerla como la autoridad puesta por Dios. Como que cuando Dios lo dice, lo va a hacer. Si Dios dice que si nosotros ponemos las manos sobre los enfermos y estos sanarán, tenemos que creer y darle autoridad a lo que está diciendo la Biblia. Entonces nosotros vamos y oramos con la fe de que esa persona va a sanar. No importa cómo va a sanar, eso ya depende de Dios, no depende de nosotros, sino que lo único que depende de nosotros es que le demos la autoridad a la palabra, que le demos la autoridad a esa que tiene, que es la inspiración directamente de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y dentro de la palabra, nosotros podemos ver estas dos palabras que salen ahí, que es la verdad y la libertad. Para ustedes, ¿qué es la verdad? ¿Alguien ahí que, que pueda decir qué es para ustedes la verdad? Atrévanse, si no les voy a quitar puntos en la prueba, pues si se equivocan. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ir a ver ahí en Juan 8:31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No es cierto? Para conocer qué es la verdad,
Nosotros, si nosotros trazamos aquí una línea de tiempo y ponemos a Jesús en medio de esta línea de tiempo, o sea, como separando ahí, como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, vamos a ver ahí en Hebreos 1.1. ¿Qué dice Hebreos 1.1? ¿Qué dice Hebreos? Da nomás, Bruno. Amén. Ahí en Hebreos 1.1 está diciendo Dios hablando de muchas maneras a los, a los padres por medio de quién hablaba, por medio de los profetas. Pero después que vino Jesús, ahí mismo en Hebreo 1, el verso 2, dice, pero en estos tiempos os he hablado por quién, por el Hijo. O sea, antes de Jesús, Dios había hablado por medio de los profetas inspirados por el Espíritu Santo, pero después que viene Jesús, ya no habla por los profetas, sino que habla por mediante su Hijo. Dice, ahora yo le estoy hablando por medio de mi Hijo, en el cual está toda la deidad de Dios, toda la plenitud de Dios que está puesta en él. Entonces ahí, si nosotros vamos a Juan 1.17, la primera parte, o sea, separando como de antes de Jesús, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, antes de Jesús estaba la ley. ¿Y por quién había sido dada? Por medio de Moisés. Lo que se relaciona ahí con lo que dice en Hebreo 1.1, dice que habiendo hablado de muchas maneras los padres por medio de los profetas. ¿No es cierto? Vemos ahí la ley que, que, se, que se comparte a las personas. Entonces vemos que Jesús todavía no había interferido antes. Pero la segunda parte ahí de Juan 1.17, ¿qué es lo que dice? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces ahora, después de esto que yo le he dicho, en el Antiguo Testamento, ¿teníamos la verdad o no teníamos la verdad? Exactamente, era la sombra y figura de lo que iba a venir después, que dice que cuando viene el Hijo, viene la verdad. Jesús mismo ahí dice, yo soy la verdad. Entonces, antes de Jesús, no teníamos la verdad, porque la verdad viene por el Hijo. No viene de otra manera, no viene por medio de los ángeles, no viene por medio de los profetas, viene por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque ahora habla por medio del Hijo. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros decimos, ¿cómo si toda la Biblia es inspirada por Dios? Sí, toda la Biblia fue inspirada por Dios, pero la verdad, la que realmente los va a hacer libres, es Jesús. ¿No es cierto? Como dice ahí en Juan 8:31 32, dice, y conocerán la verdad. O sea, ¿a quién tenemos que conocer? Tenemos que conocer a Jesús.
¿Qué es la verdad? Y cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando conocemos la verdad, ahí vamos a ser libres. Por eso ahí también más abajo en Juan dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si Jesús no nos liberta, si la verdad no nos liberta, todavía no somos libres. Entonces, tenemos que entender de que la verdad es lo que Jesús hizo, lo que Jesús habló, esa es la verdad. Nosotros estamos acostumbrados a decir la palabra verdad a lo que es cierto, ¿no es cierto? Cuando alguien viene, pero si yo te estoy diciendo la verdad, no, tú me estás mintiendo. No, si te estoy diciendo la verdad. Y en realidad no me está diciendo la verdad, si no me está hablando las palabras de Jesús. Si no me habla las palabras de Jesús, si no me habla lo que hace Jesús, no me está diciendo la verdad, sino que me está diciendo algo que es cierto. ¿Ya? Es muy difícil sacarse del vocabulario, estamos tan acostumbrados a decir, no, si es la verdad, no, si yo te estoy diciendo la verdad. Pero con que nosotros entendamos qué es lo que es la verdad y de dónde proviene la verdad, va a dar lo mismo. No le estoy diciendo, no digan, te estoy diciendo la verdad, porque va a ser casi imposible. Yo llevo casi 10 años en la iglesia y todavía de repente digo, no, si es verdad, te estoy diciendo la verdad. Pero nosotros tenemos que tener claro cuál es la verdad. Porque cuando nosotros conocemos esa verdad, vamos a ser libres. ¿No es cierto? Para el mundo, la libertad es poder hacer lo que quiera. O sea, si alguien le dice, le pregunta a cualquier persona y uno le pregunta y dice, ¿tú eres libre? Lo más probable es que te contesten, sí, soy libre, puedo hacer lo que quiera, no estoy preso, no estoy encarcelado, o sea, tengo libertad. Pero nosotros entendemos y sabemos que la libertad no depende de la condición del cuerpo. Porque imagínense, Pablo cuando estaba encarcelado, él, si no hubiese sabido cuál era la verdad, él nunca hubiese escrito todas las cartas que escribió. Si hubiese sentido, puta, ¿por qué estoy aquí encerrado? No puedo ser libre. Pero él sabía que él era libre. Aunque tuviera las manos atadas, aunque estuviera detrás de los barrotes, él sabía que él era libre. ¿Por qué? Porque él conocía la verdad. Y esa verdad es la que a nosotros nos va a hacer libres, nos va a liberar de toda atadura, nos va a liberar de todo pensamiento de engaño, de todo pensamiento de mentira que el diablo quiera poner, y nos va a dar toda esa libertad. Entonces debemos saber que la verdad es la palabra de Dios que viene mediante el Hijo. ¿No es esto? Ahí como veíamos en Hebreo 1:2 y en Juan 1:17, la verdad viene por el Hijo de Dios, no viene por otra parte, no viene por la ley, no viene por los profetas, porque la verdad a nosotros nos da vida. Cuando nosotros conocemos la verdad, esa verdad nos da vida. ¿No es cierto? ¿Qué dice ahí en Juan 17:3? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La verdad produce vida en nosotros. La ley no producía vida.
Pablo mismo decía, conocí la ley, o sea, la ley a mí me produjo muerte. Cuando conocí la ley, me produjo a mí muerte. Entonces la ley, ¿qué es lo que hace? A nosotros nos trae la muerte. ¿Por qué? Porque nos condena. Yo creo que aquí ninguno ha cumplido la ley como dice la Biblia. Estoy seguro. ¿O hay alguno aquí que haya cumplido la ley al pie de la letra? No hay ninguno porque es imposible cumplir la ley al pie de la letra. Por eso cuando viene Jesús, Él completa la ley. Él dice, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplir la ley, a completarla, a darle el verdadero sentido. Dime bien. Exactamente. Muy buena intervención, Ariel. Ahí Pablo mismo decía, ya no estoy bajo la ley, sino que ahora estoy bajo la gracia, bajo la verdad. La, la ley, lo que no tenía era la gracia y el perdón. La ley con más el perdón se convierte en el Evangelio, que es la buena noticia, que cuando nosotros conocemos que somos pecadores, pero Jesús viene a poner el perdón. Y ese perdón es un perdón inmerecido. Nosotros no merecíamos tener ese perdón, sino que Él por amor nos perdona y nos entrega la vida. El, yo siempre he pensado cuando leo ahí cuando Jesús está en la cruz, la mayor expresión de amor que yo leo en la Biblia es cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para mí esa es la mayor expresión de amor de parte de Dios para con nosotros, porque Dios mismo tuvo que apartarse, desamparar a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Tuvo que cargar todo el pecado de la humanidad sobre su Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida. Entonces, cuando nosotros conocemos esas palabras, cuando conocemos la verdad, cuando conocemos a Jesús, realmente vamos a poder ser libres. De otra manera, no hay libertad. ¿Ya? Nosotros sabemos que la libertad que nosotros tenemos nos va a llevar a la vida. Siempre hay dos caminos, uno angosto y el otro ancho. Dice que el camino ancho nos lleva a la perdición, pero el angosto es el que nos lleva a la vida. Y el camino angosto es cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, empezamos a conocer la verdad. Y la libertad, ¿qué es la libertad? Es el conocimiento acabado de los frutos de las propias decisiones que nosotros tomamos. Cuando nosotros sabemos qué es lo que va a ocurrir, si nosotros cometemos algo, decimos algo, hacemos algo y actuamos conforme a lo que nosotros sabemos, eso es libertad. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me edifica.
todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ahí Pablo está diciendo, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero ojo, que no todo te conviene y no todo te edifica. Eso es la libertad, es saber que si yo hago algo, voy a tener una consecuencia y voy a actuar acorde a lo que sé que va a pasar adelante. Por eso una persona que le diga, no, yo hago lo que quiero y soy libre de hacer lo que quiero, pero después se arrepiente de la consecuencia y alega por la consecuencia, no está siendo libre, está siendo esclavo. Esclavo de lo que hace y recibe la consecuencia de lo que está haciendo. Porque imagínense, yo antes de conocer al Señor, igual vivía una vida, por decir, universitaria. Uno en la U conoce muchas cosas. Imagínense, yo antes era fiestero y ya yo salía a fiesta, tomaba un par de tragos, un par, y después al otro día, con resaca así, oh, con el hachazo así, en mitad de la frente. Entonces, esa era la consecuencia, pero a mí no me gustaba la consecuencia. Entonces, no estaba actuando con libertad. ¿Por qué? Porque no me gustaba la consecuencia, sino que lo hacía como por inercia, porque lo hacían los demás, influenciado por los demás. Yo me consideraba una persona de muy baja autoestima, entonces me dejaba influenciar por todos alrededor y por querer entrar en un grupo, yo hacía muchas tonteras. Pero cuando yo empecé a conocer a Dios, empecé a conocer a Jesús, tuve la libertad de poder decidir y discernir qué es lo que era lo bueno y qué es lo que era lo malo. Entonces ahí yo decidía con libertad. Y si me decían, uy, ¿sabes qué? Vamos a una fiesta, vamos no, no quiero. Y entonces, ¿qué es lo que ve la gente de afuera? Dice, no, en la iglesia lo, lo obligan a que no tomen, lo obligan a que no vayan a fiestas, lo obligan a que no hagan esto otro. Los cristianos son fome. No saben nada, que nosotros somos realmente los más desordenados. Somos la fiesta, el alma de la fiesta. Entonces, no es que a nosotros nos obliguen a no hacer las cosas, sino que nosotros empezamos a conocer la verdad y empezamos a discernir para que nosotros podamos disfrutar de esa libertad. Tenemos que tener cierta madurez espiritual. Porque ¿qué pasa con alguien que no es maduro espiritualmente? Puede ser influenciado. Es como un bebé, es como un hijo, ¿cierto? Yo tengo a mi hija en casa y si yo la dejara hacer todo lo que ella quiere hacer, lo más probable es que estuviera en un hospital. Ahí encerrada en un hospital con cables, con tubos, ¿por qué? Porque es inmadura, porque no conoce y no discierne qué es lo que es lo bueno y qué es lo que es lo malo. Ayer mismo se cayó porque quiso hacer algo que para ella estaba normal. Y se subió a una bicicleta como no tenía que subirse a una bicicleta y se cayó. Entonces, eso mismo pasa en nuestra vida de fe.
si nosotros no tenemos una madurez espiritual, vamos a como a hacer acciones que a lo mejor nos pueden traer consecuencias que no nos van a gustar. Por eso, cuando alguien que es inmaduro espiritualmente, nunca debe estar solo. Siempre debe haber alguien al lado que lo esté apoyando, que lo esté incentivando, que lo esté animando. ¿Por qué? Porque es bebé espiritual. Por eso ahí la misma palabra dice que el bebé espiritual todavía no está listo para recibir comida sólida, sino que todavía tiene que tomar leche. Y cuando nosotros recibimos una madurez espiritual, ya podemos recibir comida sólida. O sea, podemos conocer mucho más a plenitud la verdad. Ahí. Los pequeños problemas técnicos. Ahí. Entonces, la verdad, lo que estábamos comentando, como dice Juan ahí, 1.17, viene por el Hijo. Tenemos que saber y entender que la verdad solamente viene por el Hijo. Toda la Biblia no es verdad. O sea, son palabras de Dios, pero no es toda la verdad. La verdad viene por el Hijo. Solamente cuando viene el Hijo, viene la verdad. Ahí en Juan 8:44, ¿qué es lo que dice? Dice, ustedes son hijos del diablo porque los deseos del diablo quieren hacer. Y cuando el diablo dice mentira, de suyo habla porque en él no está la verdad. En el diablo no permaneció en la verdad. Él quiso tomar sus propias decisiones y se apartó de la verdad. Y fue separado y fue sentenciado y condenado por no permanecer en la verdad. Entonces, el diablo incluso cita la escritura. Y aún citando la escritura, no está diciendo verdad, porque de su boca no puede salir verdad. Porque la verdad produce vida en nosotros. En ese momento, sí, cuando Jesús estaba siendo tentado por el diablo en el desierto, si Jesús le hace caso, lo más probable es que él hubiese muerto. Entonces, nada que salga de la boca del diablo va a ser verdad, aunque esté citando la escritura. Por eso Jesús mismo ahí le dice, pero también está escrito. Jesús siempre se guió por la palabra. Él nunca trascendió la palabra, como lo veíamos el sábado pasado. Dios no trasciende su palabra. La verdad, ahí en Juan 17:17, hay que alguien lo busque, leámoslo y veamos qué es lo que está diciendo ese versículo.
¿Qué dice ahí Juan 17:17? Amén. Dice, ahí Jesús orando por los discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. ¿Quién es la palabra de Dios? Ahí como decía, ¿no es cierto? El hermano Bruno ahí en Juan 1:1 dice, y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra viva se hizo carne, que es Jesús. ¿Para qué? Para poder darnos vida. Y dice que santifícalos en tu verdad, o sea, santifícalos en ti, en mí, en tu nombre. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, ¿qué es lo que produce también? Santificación. Nosotros cuando vamos a la Escritura, entendemos la Escritura, conocemos la Escritura, le damos la autoridad a la Escritura, nos santificamos. Nosotros no nos santificamos porque somos mejor moralmente, porque yo conozco personas que a lo mejor son más intachables moralmente que yo mismo, pero a lo mejor si no conocen a Jesús, si no conocen la verdad, no son personas santas, porque la santidad no depende de mí, la santidad depende de Jesús, depende de su palabra, depende de que lo conozcamos a Él, que conozcamos su verdad. De eso depende la santidad. Como veíamos también, produce libertad. Conocer la verdad produce esa libertad que estábamos hablando, y aunque estemos encarcelados con las manos atadas, vamos a seguir siendo libres. Imagínense, el ladrón que estaba al lado de Jesús, él nunca había asistido a una iglesia, él nunca había hecho una oración, él quizás nunca había ido a un culto, pero en ese momento en que vio a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Es lo único que dijo, las únicas palabras que salieron de su boca. No duró más de 3 segundos. Es decir, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús, ¿qué es lo que le dijo? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque en ese momento conoció y entendió la verdad. Imagínense, cuando conocemos realmente a Jesús, tenemos entrada confiadamente al reino de los cielos. No hay impedimento de entrar al reino de los cielos cuando conocemos a Jesús. Cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, no hay impedimento de acercarnos a Él, porque no depende de nosotros, solamente depende de Él. Y ya como para ir finalizando y concluyendo el tema de hoy, la verdad es inmutable, o sea, que no cambia. Vamos ahí a Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero más tus palabras no pasan.
O sea, no cambian, se permanecen. Cuando Dios las dice, se cumple. No pasa su palabra, no cambia, no tiene sombra de variación. Entonces la inmutabilidad de la palabra de Dios para nosotros es beneficiosa. ¿Por qué? Porque ahí dice, si tú aceptas y recibes a Jesús, tú eres hijo de Dios. Y muchas veces nosotros cuando cometemos falta, nos equivocamos, sentimos que Dios está lejano y sentimos que Dios está enojado con nosotros y sentimos que ya no pertenecemos a Dios, cuando ahí la palabra está diciendo, si tú lo recibes en tu corazón, eres hijo de Dios y eso no cambia. Tú eres hijo de Dios igual, aunque te equivoques. O ustedes a sus hijos, porque se equivocan, van a dejar de ser hijos suyos. No, aunque se equivoquen, lo siguen amando y son sus hijos. Aunque quiebren el jarro de loza de la abuela, va a seguir siendo su hijo. Entonces, hace un tiempo a nuestra hija le hicimos un regalo y nos preguntó, ¿por qué ustedes me aman tanto si yo soy... Nosotros le decimos que es Pepe cuando se porta mal, cuando anda como pesadita. Nos preguntó, ¿ustedes por qué me aman tanto si yo soy tan Pepe? Entonces como pensando que porque ella era, de repente nos desobedecía, de repente era pesada con nosotros, la íbamos a dejar de amar. Y ahí nosotros le explicamos, nosotros te amamos porque eres nuestra hija. Por eso te amamos y seguirás siendo nuestra hija, no importa lo que hagas, no importa que te equivoques, no importa que hagas nada, seguirás siendo nuestra hija. Entonces, si la palabra dice que si tú recibes a Jesús, eres un hijo de Dios y eso no cambia. Dice, si tú confiesas tus pecados con tu boca, Dios es fiel y justo y te perdona y te limpia. Por eso, démosle la autoridad que merece la Biblia, la autoridad que merecen las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces leemos, dígame, exactamente, dice, solamente por la fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros conocemos su palabra, la fe se empieza a avivar. Es solamente por la fe. No hay nada que nosotros podamos hacer, ni orar más, ni salir a evangelizar más, ni predicar más, ni ser el mejor pastor, solamente por la fe. Por eso ahí en Romanos dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. Por nada más, por medio de la fe. Y toda la palabra, toda la Biblia no cambia. Es inmutable, la inmutabilidad de la palabra de Dios. Es impresionante. Cuando nosotros empezamos a creer la palabra, nosotros solos empezamos a decir, soy libre. Ahí realmente puedo hacer lo que nosotros queremos hacer. Cuando somos guiados por su palabra, cuando somos guiados por su verdad. Entonces, tenemos que tener eso claro, mis queridos hermanos. La fe viene por el Hijo.
La palabra, la verdad, viene por el Hijo, por nadie más. Esa es la verdad. Lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús. Esa es la verdad. La verdad nos santifica. La verdad nos da la libertad. Y la verdad nunca cambia. La palabra dice, no tema manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y nosotros muchas veces quejándonos, decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Señor, ¿por qué me falta esto? Señor, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué? Cuando la palabra dice, tú lo tienes todo, tú eres dueño del reino, a ti te di todo el reino. Somos nosotros los que no nos creemos. Somos hijos del dueño del oro y de la plata, de aquel que creó todas las cosas con su palabra de poder. De él somos hijos. Entonces, de nuestra boca no tiene que salir quejas. De nuestra boca lo único que tiene que salir es gratitud. Señor, gracias por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que tú haces en mí. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por el aire que tú me das. Por un día más de vida. Gracias. Lo tenemos todo. Si tenemos a Jesús, si tenemos la verdad, lo tenemos todo. Él lo llena todo en todo. Jesús. Si tenemos a Jesús, estamos completos. No nos hace falta nada más. La palabra también dice, y en los cielos está su morada. Ahí lo está esperando. Ustedes están escondidos en los lugares celestiales, aunque estén en este mundo, como ovejas en medio de lobos. Ustedes no pertenecen a este mundo. Nuestro mundo está en el reino de los cielos. Dice, en el mundo sufrirán aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Esa es la verdad. Por eso cuando nosotros conocemos la verdad, nuestro corazón se goza, se hincha de agradecimiento. Por eso las personas que creen en Jesús, que tienen la verdad, son las personas más felices. Las personas de afuera dicen, pero ¿y este si está pasando por esto otro? ¿Cómo puede ser feliz? Y ahí es cuando nosotros mostramos a Jesús por nuestra vida, por nuestra manera de ver la vida. Que aunque estemos en una cárcel, somos libres y somos felices. Pablo en medio de la cárcel le hablaba ahí a los filipenses, dice, gozaos y nuevamente regocijaos. Imagínense estando en la cárcel. ¿Quién estando en la cárcel le dice a otro, alégrate, gózate? Solamente alguien que conoce la verdad y conoce su libertad. Así que, hermanos, les animo a que disfrutemos la libertad que tenemos en Cristo. Amén. Así que, hermanos, si es que tienen algunas preguntas, tenemos un par de minutitos. Así que háganla si tienen alguna duda. O si no, ahí también me escriben en el WhatsApp que les dejé. Y no tengo problema ahí en responder su duda. Claro.
Mm, así es. Exactamente. ¿Ven? Cuando nosotros conocemos la verdad, vamos conociendo esa libertad que tenemos en el Hijo. Aquí me escriben que creo que no veían mi número, que se lo puedo anotar nuevamente. Ahí está nuevamente mi número. Buenas tardes. Bienvenido. Escuchando, que hace una pregunta, porque eh, me gusta más preguntar que opinar en realidad en esto, pero en 2 de Timoteo se leyó una cita, que es 3:16, toda escritura es inspirada, es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Entonces, eh, comparto yo el punto de vista que el Antiguo Testamento es sombra y el Nuevo le da luz al Antiguo, ¿me entiendes? Eso es una verdad inapelable, pero sí he escuchado a predicadores y pastores que para poder argumentar puntos doctrinales y costumbres en el Antiguo Testamento para la Iglesia citan este versículo, ¿me entiendes? Indicando que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, claro, con eso como que nos permiten un cuestionamiento hacia una costumbre, hacia un hábito, hacia un punto de vista más que doctrinal, de costumbre, que le dan a veces incluso eh, ribetes de requisito de salvación, que es absolutamente una blasfemia. Pero quiero conocer su opinión porque me interesa a mí conocer su opinión con respecto a ese punto, del cual yo no sé si alguno no comparte conmigo, pero yo estoy completamente en desacuerdo con eso, que es la doctrina del Antiguo Testamento. O sea, no se podría, digamos, según mi opinión, para la Iglesia. O sea, el Antiguo Testamento tiene su riqueza, pero no para influir doctrinalmente a la Iglesia. Entonces, quisiera saber su opinión sobre ese punto de vista, sobre esa posición que tienen algunos predicadores, algunos pastores que enseñan eso. Porque necesito luz de eso y le pregunto con mucho respeto y gracias por escucharme, hermano. Bueno, ahí con respecto a su duda, claramente ahí como dice el verso, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y por eso nosotros le damos autoridad a toda la escritura. Pero toda la escritura, el Antiguo Testamento, nos estaba anunciando a alguien que iba a venir, que era el Hijo. Y como también ahí en Juan 1.17 dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, cuando nosotros vemos que Dios mismo está diciendo que la verdad vino cuando vino el Hijo, vemos lo que Pablo dice: yo ahora ya no estoy bajo la ley, ya no estoy bajo los antiguos rudimentos, no estoy bajo la ley de los sacrificios, no estoy bajo la ley de los rituales, no estoy bajo la ley. ¿Por qué? Porque ahora vino aquel
de que se hablaba en la ley. Por eso cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento todos los sacrificios, los corderos, yo a ninguno de nosotros nos vemos llevando a la iglesia un cordero cuando pecamos, para redimir nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todo era sombra, anunciaba al verdadero cordero. Y Jesús, o sea, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él mismo dice, este es el cordero y quita el pecado del mundo, haciendo referencia a lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser como aquellos que ven la Escritura, entienden la Escritura y le dan la autoridad a la Escritura. Y ahí Pablo decía, yo ya no estoy bajo la ley, nadie es salvo por la ley, nadie es salvo por la ley, nadie es salvo por las obras, es solamente por la fe en el Hijo, en Jesús. Fue Él el que trajo la verdad, fue Él el que vino a darle, a completar la ley. Él completó la ley. Y nosotros cuando creemos en Jesús, estamos cumpliendo la ley. Cuando recibimos a Jesús, cumplimos la ley. Entonces, como veíamos el sábado pasado, la vida doctriniana, o sea, el dogma, las doctrinas, las enseñanzas de hombres, no están basadas en la Escritura, son enseñanzas humanas. Por eso este instituto lo que nos insta es volver a la Escritura, volver a la Biblia, ser como los bereanos, ¿no es cierto? Como yo le puedo estar diciendo muchas cosas, salir muchas palabras de mi boca, pero si usted no corrobora lo que yo estoy diciendo con la Escritura, comete un error. Por eso tiene que ir a la Escritura para conocer la verdad. Y cuando conocemos esa verdad, es la que nos hace libres. Y ya no vamos a tener aquellas dudas. Por eso no se pueden hacer doctrinas de rituales pasados. Porque ahora ya no es el ritual, ahora es la relación que nosotros tenemos con Dios y con el Hijo. Espero haber disuelto un poco su duda y cualquier duda, digo. Me aclaró, me reafirmó mi punto de vista y me dio anoté mientras usted hablaba, me da argumentos, digamos, para mantener con firmeza la posición que comparto plenamente con usted, pero me faltaba eso. Anoté los puntos que reafirman la posición que tengo. Podemos observar algunas costumbres sobre vestuario, prendas, bienes, lo que quieran, pero darle una calidad de salvación a esa observancia que la fe me apura. Exactamente. Muchas gracias. Le agradezco al Señor, hermano. Jonathan, si me permite un momentito, ¿sí? Quisiera integrarme a esta conversación que estaban teniendo con el hermano Carlos. Hay un pasaje que es muy conocido y es cuando Jesús, en una de tantas ocasiones que habló con los fariseos, les dice y les habla, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Me encanta lo que dice después de ese punto y coma. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya les estaba diciendo, en otras palabras, y aquí voy a parafrasear, lean bien. Ustedes juran que en la perfección ritual o en lo que ustedes quieren hacer, van a alcanzar la vida eterna, pero no. Las Escrituras dan testimonio de mí, hablan de mí, mientras no crean en Jesús, difícilmente van a poder alcanzar la vida eterna. Aquí pasa un poco lo mismo. Muchas veces hay personas, como decía el hermano Carlos, que se basan o pretenden alcanzar una perfección ritual sin mirar al Hijo, como aprendíamos hoy y como veíamos también en la clase pasada. Así que esa conversación o esa advertencia de Jesús en Juan 5 creo que me parece totalmente acorde al caso que estaban conversando. Así que exactamente. Gracias por la
por la pregunta, hermano Carlos. Yo creo que enriquece muchísimo la enseñanza de hoy. Gracias también a Jonathan por la respuesta. Y me dio otro punto aquí para notar. Sí, se lo agradezco, pero yo me integré yo soy autodidacta en la palabra, estudio bastante con la ayuda del Señor, pero me agrego a este seminario para aprender, para compartir lo que ustedes están compartiendo, así que le agradezco a ambos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda, alguna acotación? Si no, Yo ya quería podemos. decir algo de ahí mismo. Y me gusta mucho lo que dice Hebreos 8 en respuesta al hermano Carlos. Está hablando de que, haciendo una comparación, un contraste entre la ley judía, que establecía rituales, sacrificios para tratar de aplacar la ira de Dios por el pecado de nosotros, y dice que ese era un pacto, un acuerdo que tenía Dios con los hombres, que era defectuoso, pero que era sombra de lo que había de venir en Jesús. Y dice acá, pero Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un mejor ministerio, por cuanto Él es también un mejor mediador del pacto, establecido sobre mejores promesas. Y mire lo que dice el 7, pues si aquel primer pacto, o sea, del Antiguo Testamento, hubiera sido sin defecto, entonces no hubiera sido necesario buscar lugar para el segundo. Y la Biblia también dice en Hebreos 10 que no queda otro sacrificio, o sea, ya no queda otra acción, otro ritual que podamos hacer para aplacar nuestros pecados, porque no hay otro mayor que el máximo que hubo en Cristo Jesús en la cruz, porque no hay otra cosa más perfecta, más santa, más pura que el mismo Dios hecho hombre. Entonces bastó una vez y para siempre, y por la fe es que nosotros accedemos a los beneficios que nos otorga Dios en Cristo. Y yo realmente he estudiado y entiendo, pero a veces mi fe es débil y el enemigo viene a acusarme, y por más que lo sepa a veces me cuesta. Entonces por eso vine acá invitado por el pastor y mi amigo Jonathan, y realmente me ha encantado la reunión. Aprendo mucho. Es de riqueza conocer al Hijo. Es lo único que nos compete y que es lo que nos da la vida eterna, conocerlo a Él. Hola, bueno, me gustaría igual dar mi opinión, algunas preguntas. Me presento, mi nombre es Daniel Sáez, junto a mi esposa, y estamos muy contentos. Esta es nuestra primera clase, creo que llevan 2 clases, así que saludo a toda la iglesia, a todos los hermanos en Cristo. Me gustaría seguir más o menos con la pregunta, no quiero tampoco alargar un poco el estudio, pero igual vengo de un mundo, ¿cómo se llama? Un mundo pentecostal, un mundo donde decía siempre nuestro hermano Carlos, igual se basaba mucho en la historia del Antiguo Testamento, muchas veces le dan prioridad a la historia, le dan prioridad a los rituales. Entonces, cuando comencé a estudiar junto al pastor Jonathan Sáez, también tengo una duda, no sé si usted también se llama Jonathan Sáez, porque mi pastor se llama Jonathan Sáez, entonces Sáez Becerra, y usted, no sabía si era el mismo o no, estaba súper así como, ¿qué pasó aquí? A lo mejor se juntaron los dos, no sé qué. Hicieron juntos el estudio, no sé, pero ahora ya por que están bien. Bueno, regresando al tema, ir un poco más profundo, ¿qué va a pasar? ¿Hay alguna consecuencia o hay alguna un castigo, no sé, algo para las iglesias o para la gente o los pastores que enseñan muchas veces más porcentaje del Antiguo Testamento a un porcentaje realmente de Jesús? ¿Hay no sé, alguna respuesta, como digo yo, algún castigo en los días postreros, no sé, el Apocalipsis? ¿La Biblia nos enseña algo al respecto, o simplemente el solo hecho de no entender bien la verdad que está en Cristo
la misma vida de hoy en día no le beneficia en la totalidad como la palabra nos enseña. Entonces esa es como mi pregunta, ¿qué va a suceder o qué sucede con esas personas que realmente no han visto realmente a Jesús en su totalidad de la Biblia? Claro, primero que todo es saber de que si nosotros hablamos de Jesús, ya sea no importa que se base mucho en el Antiguo Testamento, pero si se nombra a Jesús, basta. No hay castigo. O sea, ahora, en el Antiguo Testamento, si no se cumplía la ley, existía castigo. Pero ahora en el Nuevo Testamento existe justa retribución, que es muy distinto a un castigo. La justa retribución es que cuando estemos en los cielos, unos gozarán de, no sé, pues a lo mejor estar más cerca de Dios en el reino de los cielos. Cuando se habla ahí en la Biblia que dice que y será el lloro y el crujir de dientes, no se está refiriendo al infierno, se está refiriendo a aquellos que van a estar mirando desde lejos, a aquellos que están en la ciudad. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús a, a cabalidad, conocemos y indagamos y conocemos la verdad, y queremos conocer la verdad, no vamos a estar bajo la ley, sino que vamos a estar bajo su gracia. Y ahí vamos a recibir nuestra justa retribución. Así como aquellas personas que también a lo mejor se basan mucho en la ley, pero si hablan de Jesús, si tienen a Jesús, son salvos. La salvación no se las va a quitar nadie. Por eso la salvación no es por las obras. La salvación no es por la condición de si yo hablo más del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Depende si yo creo en Jesús, por la fe alcanzo la gracia y la salvación. En el cielo, ahí vamos a, no sé quién estará más cerca de Dios, pero ahí vamos a recibir nuestra justa retribución. Así que no hay castigo. Así que tenemos que sacarnos de la mente hacer ese cambio de switch, que no existe castigo ahora en adelante. Solamente si no creo en Jesús, tengo la condenación. Pero si creo en Jesús, tengo la vida y salvación. No sé si... Bueno, Jonathan, ¿me escuchas, cierto? Sí. No quiero hablar del tema, pero me gustó la intervención del hermano. Sí, yo soy de raíz y permanezco en una iglesia pentecostal, que también tiene su riqueza, una iglesia. Pero con respecto a lo que usted decía, ¿no es cierto? De que hay gente que cree en Jesús, pero mira mucho el Antiguo Testamento, a sus costumbres de vestuario, a sus costumbres de ofrendas, digamos, que son lícitas tenerlas, ¿no es cierto? Pero cuando se les da un alcance de salvación, van a ser salvos, ¿no es cierto? Pero llevaron un peso innecesario durante toda su vida terrena. Entonces, en mi punto de vista, no sé si comparte ese punto, porque no era necesario llevar esos pesos durante nuestra peregrinación terrestre. Claro. No sé si comparte ese punto usted conmigo. En la clase anterior veíamos la vida ritual, la vida dogmática dentro de la iglesia, lleva una vida pesada. ¿Por qué? Queriendo alcanzar a Dios por las obras, por los ritos, poniendo reglas, estipulando qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no. Y eso no es vivir en libertad. Por eso lo que estamos hablando hoy, que cuando nosotros conocemos a Jesús,
Para nosotros todo es lícito, todo lo podemos hacer, pero la libertad que nosotros tenemos nos hace discernir qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos edifica. Por eso, como dice ahí viene el hermano Carlos, va a llevar una vida muy pesada, muy cargada, tratando de depender de sus propias fuerzas para alcanzar a Dios. Cuando Jesús mismo nos dice, si ustedes están muy cargados, si ustedes están muy cansados, vengan a mí, que yo soy el único que los puede hacer descansar. Nadie más. Yo les daré descanso a vuestras almas. Hermano Francisco, yo quería decir algo, de verdad que no me pude resistir. Yo estuve en una iglesia que era bastante legalista y lo más interesante es que fue la primera en la que yo estuve en mi vida. Yo era católico, me convierto, llego a Conce porque no soy de aquí y mi primera iglesia era muy legalista, entonces no tenía otra referencia y realmente no me hizo muy bien para mi salud mental, yo creo, y espiritual escuchar todo eso. Pero en lo que soy débil, después Dios te hace más fuerte, porque sabes lo malo, lo duro que es, y es verdad, es muy terrible vivir como marcando tarjeta para Dios, como ser un esclavo para Él. Y Dios nos llama a vivir porque la palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y conversando con varios amigos que después salieron de esta iglesia, no fui el único, decíamos lo siguiente: hay personas que, como en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, en el desierto del tabernáculo, estaban afuera de los atrios, otros en el lugar santo, creo, y otros en el lugar santísimo. Entonces así hay mucha gente que, si bien fue salva porque recibió el sacrificio de nuestro Señor, está como lejos y tiene un velo y no puede ver lo que vemos en el lugar santísimo, lo que realmente hemos entendido que es de gracia, es algo gratis, que solo hay que aceptarlo. Es como un regalo que Dios te quiso dar, el mejor de todos, y yo o lo acepto o no, pero no tengo que trabajar para recibirlo, como dice Romanos, que Abraham se convirtió en alguien a quien Dios le debía por haber hecho cosas, pero en cambio nosotros somos justos, justificados por la fe. Eso quería decir. Se grabó la clase, ¿verdad? Sí, está grabada. ¿Puedo acotar una cosa yo? Sí. Yo. Está muy bueno el tema. Lo que bueno, sacando conclusión de todo esto, lo que decía el hermano Carlos también, que igual hay iglesias que se enfocan mucho, y eso lo comprendí yo en el tiempo que llevo de cristiana, que se enfoca mucho el tema de la vestimenta o de la apariencia, pero claramente Dios en una parte le dice a Samuel, el profeta, cuando tiene que elegir al próximo rey, se fija en el hermano de David, que es más robusto, más mejor imagen. Dice, el hombre ve la apariencia, pero yo veo el corazón. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué más le importa al Señor? Le importa nuestro corazón. Y el claro y vivo ejemplo de un corazón conforme a Dios es Jesús. Por eso vino Jesús a la tierra para darnos ejemplo de cómo nosotros debemos ser, de cómo nosotros debemos actuar. Lo más importante es lo que tenemos nosotros dentro, no lo que tenemos afuera, lo que mostramos afuera, sino seguir y ser como Jesús. Para eso vino Jesús, para salvarnos y para que nosotros también vivamos el tal ejemplo de lo que fue Él en la tierra, y que seamos como Él. Así es. Esa sería mi acotación. Muy buena acotación. Bueno, hermano, estas instancias son de riqueza, que ya estamos pasaditos en la hora, así que las dudas que tengan, como les digo, me las pueden enviar al WhatsApp o el otro sábado. Siempre vamos a tener un pequeño tiempo al inicio, antes de empezar,
se pueden hacer las dudas. Así que oremos ahora para finalizar y para agradecer al Señor por lo que hemos aprendido el día de hoy y que podamos atesorar esa riqueza de conocer qué es la verdad. Así que a la cuenta de 3 invoquemos el nombre de Jesús y oramos. 1, 2, 3. Jesús, Padre, Señor, te damos gracias por este día en donde pudimos conocer, Señor, de que tú eres la verdad, Señor, de que tus palabras son verdad y que tus palabras, Señor, a nosotros nos dan la libertad, Señor, nos santifican y traen, Señor, sobre nosotros el descanso, Señor. Podemos descansar en ti, Señor, libremente por tu verdad, Señor. No hay nada que podamos hacer que nos pueda apartar de ti, Señor, sino solamente creer en ti, Señor. Teniendo la fe en ti, tú nos das la potestad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha estado presente en el día de hoy, que los bendiga, Señor, los llenes, los guíes por tu Espíritu Santo y que sean, Señor, llenos de tu verdad, Señor, llenos de tu gracia, llenos de la inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, Señor, te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, un gusto nuevamente compartir con ustedes. Así que nos vemos el próximo sábado a las 6:30 ahí, por el mismo canal y a la misma hora. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos estamos viendo en un próximo módulo, clase de este gran instituto. Así que bendiciones, mis hermanos. Cuídense. Chao, que esté muy bien. Chao, bendiciones. Gracias, Jonathan. Chao, chao, de nada. Chao. No se revisen su audio para la otra parte. Jonathan Francisco Pastora. Chao, bendiciones. Sí, se quita el paso por suerte la cara.